Video número 37 del curso de lenguaje C. Veremos estructuras union. Las estructuras de datos tipo union permiten almacenar distintos tipos de datos en una misma dirección de memoria. Union permite agrupar datos dentro de una misma estructura, al igual que lo hace struct. La ventaja de union es la organización y aprovechamiento de memoria. La diferencia es que union almacena un dato por vez, ya que ocupa un único espacio de memoria para todos los datos de la estructura. Si los datos de la estructura son de diferentes tamaños, solo ocupará la cantidad de direcciones de memoria que necesita el dato de mayor tamaño. La definición de una estructura union se realiza de la siguiente manera. Union, un nombre, se abre llave, un tipo de dato, el nombre asignado a ese tipo de dato, a ese campo, punto y coma, otro tipo de dato que puede ser igual o diferente, otro nombre para ese nuevo tipo de dato, pero tiene que ser diferente al nombre anterior, igual que en struct, punto y coma, y n tipos de datos, cada uno con su nombre. Se cierra la llave, punto y coma. La declaración de una estructura union se realiza de la siguiente manera. Union, el nombre que se colocó en la definición, y el alias, que es la variable que va a contener esa estructura del tipo union. Punto y coma. Como ven, es exactamente igual que struct, pero con la diferencia de que ocupa un único espacio de memoria RAM. Voy a realizar una simulación para que se entienda mejor la diferencia entre struct y union. Vamos a suponer que tenemos que elaborar un programa que registre la venta de artículos de una ferretería, por ejemplo. Vamos a tener que colocar en esa estructura ciertos datos como el código del artículo, el nombre del artículo, tal vez los datos del cliente como los números para los números impositivos, el nombre del cliente y demás. Pero también vamos a tener que presentar cuál es la unidad de medida, o sea, cómo lo vamos a mensurar para la venta, cuál va a ser ese volumen de venta, en qué se va a basar. Por ejemplo, en una ferretería, si vendemos pintura o algún tipo de solvente, es en volumen, va a ser en litros. Ya si vendemos un cemento, por ejemplo, o alguna argamasa, ya es por peso, va a ser en gramos. Si fuese un cable, no va a ser ni en litros ni en gramos, va a ser en centímetros, en metros. Y si vendemos, por ejemplo, una herramienta o vendemos un tomacorriente, una lámpara, es por unidad. Entonces vamos a tener que definir esa unidad de medida que le aplicamos a la venta. Entonces imaginemos que tenemos una estructura donde están todos los datos del producto y del cliente, y por otro lado tenemos una estructura interna con la unidad de medida. Vamos a suponer que es una estructura anidada como vimos en el video anterior. No me voy a enfocar en la estructura externa, digamos, solamente me voy a enfocar en esta estructura, en la interna, que sería la unidad de medida. Voy a tener un campo del tipo float, que es el que me va a indicar el volumen, la cantidad de litros, por ejemplo, de una pintura o de un solvente. El campo peso me va a indicar la cantidad de gramos si vendo un cemento, una argamasa. El campo del tipo int largo me va a indicar los centímetros si vendo un cable, por ejemplo. El tipo int unidad me va a decir cuántas unidades de un producto que no lo tengo que ni pesar ni medir. Entonces voy a tener estos cuatro campos dentro de la estructura medida. Si nosotros observamos la memoria, veríamos algo de este tipo.
La memoria ocuparía volumen, que es del tipo float, 4 bytes de memorias, el peso, que es del tipo int, 2 bytes de memoria, el largo, otros 2 bytes, y la unidad, otros 2 bytes, sumando un total de 10 bytes de memoria. Algunos en ciertos momentos de la venta no se utilizarían, porque si yo vendo un martillo, no voy a decir, no voy a indicar los litros, ni el peso, ni el largo, solamente la cantidad de unidades. Ahora, ¿qué pasaría si yo esta misma estructura, en vez de usar una struct, utilizo un union? Quedaría algo de este tipo. Exactamente igual, solamente que en vez de definirla como struct, la defino como union. Union medida, utilizo los mismos campos, float, volumen, que utiliza 4 bytes, un entero de peso, un entero de largo y un entero de unidad. Si observamos la memoria, union me ocupa únicamente 4 bytes, ocupa la cantidad de memoria del tipo más grande. El más grande aquí es el float, que ocupa 4. Los otros todos ocupan 2. Entonces, únicamente me ocuparía 4 bytes de memoria. Si al momento de registrar la venta yo digo de que es en volumen, en litros, me ocuparía los 4 bytes. Colocaría el valor en los 4 bytes. Si yo le digo que es por unidad, únicamente me ocuparía 2 bytes de esos 4 bytes, ocuparía la mitad. Lo mismo si es un producto que se mide en cuanto al largo o que se pesa. Esta es la diferencia entre una estructura union y una estructura struct. Esto que voy a decir es un pensamiento personal. Claro que ya algún programador va a decir que no, que estoy equivocado, pero bueno, es mi pensamiento. Tenemos que imaginar que el lenguaje C es un lenguaje de los más antiguos. Fue creado en 1972. En aquellos momentos el recurso memoria era medio escaso. Hoy en día tener 2 GB de memoria en un computador en casa, en un computador simple, es la cosa más normal. Pero en aquel momento una máquina súper avanzada tenía 64 o 128K de memoria RAM. Una cosa mínima o escasa para los días de hoy. Entonces, en aquellos momentos había comandos o formas de estructuras como para economizar memoria. Hoy yo no le veo una aplicación muy lógica. Tiene que ser algo específico, muy específico, donde realmente el programador, por alguna situación especial, quiera economizar en memoria. Pero bueno, esta es mi opinión y esta es la forma en que trabajan. Esta es la diferencia. Ahora aprovecho para hacer un comentario que no lo realicé en el capítulo de Struct y aprovecho para hacerlo ahora. Yo tenía que declarar, luego de definir una estructura, tanto en un union como en un struct, tengo que declararlo. Entonces aquí tenía que colocar struct, el nombre, que es medida, y luego ese alias, que en realidad el alias es el nombre de la variable que va a contener este tipo de dato, que es esta estructura. Entonces aquí le colocaría, no sé, med, por decir algo. Entonces cuando yo llame a la variable med, cuando la nombre, lo que me va a traer es toda esta información. Un campo float con volumen, un entero con peso, un entero con largo y otro con unidad. Pero hay otra forma de declarar esa variable, ese alias, sin ser fuera del struct. Puede ser dentro del mismo struct, dentro de la misma estructura. Y sería aquí, entre la llave que se cierra y el punto y coma. No fuera del punto y coma, sino dentro de la misma estructura. Yo le colocaría aquí med y pronto, suficiente. Yo ya le declaré la variable
dentro de la propia estructura. Inclusive yo puedo no colocar el nombre. Es válido. ¿Por qué es válido? Porque aquí fuera yo tengo que relacionarlo, tengo que decir, ese alias, esa variable, pertenece a tal estructura, porque estoy fuera de la definición de la estructura. Pertenece a la estructura medida, pero aquí estoy dentro, entonces no necesito colocarle un nombre previo. Lo puedo dejar tranquilamente sin nombre. Va a funcionar perfectamente. Lo que no puedo es dejarlo sin nombre y hacer la declaración fuera de la estructura, o sea, fuera de la estructura, aquí en el encabezado o dentro de una función. Ahí sí no puedo, se produce un error. Ahí tengo que obligatoriamente colocar el nombre de la estructura para tener una referencia al momento de la declaración. Pero esto es totalmente válido y va a funcionar sin ningún problema, tanto para el union como para el struct.